¿Qué nos ocultan los enigmáticos artefactos de la antigüedad? ¿Quién construyó las estructuras megalíticas que parecen demasiado perfectas para haber sido hechas por personas comunes? Algunos creen que detrás de esto están los gigantes o incluso extraterrestres de otros mundos, aunque es extremadamente difícil probarlo. Pero ¿qué tal si los secretos del pasado son mucho más interesantes y sorprendentes que las fantasías sobre civilizaciones extraterrestres? ¿Cuál es la fábrica más secreta de nuestro planeta que intenta revivir criaturas extintas hace mucho tiempo? ¿Y qué hallazgos increíbles nos esperan en el antiguo Egipto? Si te interesan las respuestas a estas y muchas otras preguntas, asegúrate de ver este video hasta el final. Hola mel amigo, estás en el canal Kirkirtop. Marionetas con cabezas desmontables. En El Salvador, los arqueólogos descubrieron unas figuras de arcilla únicas con una antigüedad de aproximadamente 2400 años. Estos artefactos, encontrados en las ruinas de una pirámide en San Isidro, se parecen a marionetas. Tienen las bocas abiertas. Y los ejemplares más grandes tienen cabezas desmontables con orificios, por los cuales se podría pasar un hilo para manipularlas. Los investigadores llaman a estos hallazgos figurillas de balinas. Artefactos similares se habían encontrado antes en Guatemala. Entre las cinco figuras, por primera vez aparece un personaje masculino en el que se notan patrones que recuerdan a tatuajes. Los arqueólogos creen que las muñecas se usaban en rituales que imitaban eventos reales o mitológicos. En la antigua Mesoamérica se creía que crear la imagen de una persona literalmente le daba vida. Permitía su presencia incluso a distancia. El descubrimiento confirma que el antiguo Salvador formaba parte de una compleja red cultural conectada con Guatemala, Panamá y Nicaragua. 3 artefactos sorprendentes. Los arqueólogos han hecho un descubrimiento que podría cambiar la percepción de la historia del antiguo Egipto. Recientemente se encontró la tumba perdida del faraón Tutmosis II, un acontecimiento comparable al hallazgo de la tumba de Tutankamón en 1922. Sin embargo, a diferencia de la famosa tumba del Niño de Oro, la tumba de Tutmosis II resultó estar muy dañada. Después de la muerte del faraón, la cámara se inundó y la mayoría de las reliquias probablemente fueron trasladadas a otro lugar. Uno de los artefactos clave son fragmentos de vasijas de alabastro decoradas con el nombre de Tutmosis II. Estas vasijas, hechas en forma de pato, se usaban en rituales y demostraban el alto estatus de su propietario. La inscripción en ellas ayudó a confirmar que la tumba realmente pertenecía a este faraón. Otro hallazgo importante son los fragmentos de pintura mural caídos del techo y las paredes. Los investigadores descubrieron que el techo alguna vez estuvo pintado de azul y cubierto de estrellas, y que las paredes estaban decoradas con textos del libro de Amduat, un texto del antiguo Egipto que narra el viaje del dios Sol Ra por el inframundo. Imágenes similares solo se encontraban en las tumbas de los faraones y de la nobleza cercana a ellos. Otro artefacto encontrado es una vara de madera que pudo haber sido parte de una lanza o de un abanico ceremonial utilizado para abanicar al faraón. En el mango se conservó una inscripción con el título real, lo que se convirtió en otra prueba de que la tumba pertenecía a Tutmosis II. ¿Cómo? La piedra olvidada. En el mismo centro de Líbano, cerca del antiguo complejo de templos de Baalbek, yace uno de los bloques de piedra tallados más grandes de la historia. Este gigantesco monolito, conocido como la piedra olvidada, impresiona por sus dimensiones: 19.6 metros de largo, 6 metros de ancho y al menos 5.5 metros de alto. Su peso se estima en aproximadamente 1.500 toneladas. Eso equivale a 200 elefantes africanos. Algunos investigadores creen que la piedra estaba destinada a una construcción aún más grandiosa que el propio Baalbek. Sin embargo, por razones desconocidas, nunca fue llevado al lugar de la construcción. El complejo de templos de Baalbek, conocido por sus colosales megalitos, fue construido durante la época del dominio romano, en los primeros 3 siglos de nuestra era. Sin embargo, las misteriosas plataformas hechas de bloques gigantes, incluido el famoso trilito, pudieron haber aparecido mucho antes. ¿Quiénes fueron esos antiguos constructores que trabajaron y trataron de mover piedras tan masivas? Es posible que Baalbek sea el legado de una civilización mucho más antigua y avanzada, cuyos rastros aún siguen siendo un enigma. El lugar de una gran batalla. En el valle de Tolense, Alemania, los arqueólogos descubrieron uno de los campos de batalla más antiguos de Europa, que tiene aproximadamente 3.250 años de antigüedad. Todo comenzó en 1996, cuando los investigadores encontraron un hueso que sobresalía de la orilla del río. Esto se convirtió en el punto de partida para el descubrimiento de un verdadero cementerio de guerreros. Hasta el momento se han encontrado más de 12.500 huesos, que pertenecían a cientos de personas que lucharon,
así como alrededor de 300 artefactos de bronce y piedra. Entre los hallazgos hay puntas de flecha, lanzas, espadas, garrotes y equipo de protección. La singularidad del hallazgo radica en que las armas a menudo permanecen directamente en los esqueletos, lo que confirma cuán brutal fue la batalla. Muchos guerreros murieron directamente en el agua o en la orilla, y sus cuerpos permanecieron intactos durante siglos. Este lugar nos revela una página desconocida de la historia de la Edad de Bronce. Es posible que aquí haya ocurrido una batalla entre diferentes tribus que luchaban por territorio o recursos. Esa evidencia demuestra que las guerras se libraban mucho antes de la antigüedad y que los ejércitos antiguos estaban más organizados de lo que se pensaba antes. Resulta que las personas eran más inteligentes de lo que pensábamos. Los arqueólogos encontraron 27 herramientas de hueso de 1,5 millones de años de antigüedad en Tanzania. Estos hallazgos demuestran que los antiguos humanos dominaron la fabricación de herramientas de hueso aproximadamente 1 millón de años antes de lo que se pensaba anteriormente. Los científicos creen que el trabajo de los huesos para crear herramientas comenzó hace aproximadamente 500,000 años. Sin embargo, los nuevos hallazgos muestran que incluso en ese entonces, los antiguos humanos usaban una técnica similar a la talla de piedra. Al desprender pequeños fragmentos, daban a los huesos la forma deseada. Las investigaciones demostraron que estas herramientas estaban hechas de huesos de animales grandes, elefantes, hipopótamos y antiguos toros. Esto indica que las personas elegían conscientemente un material resistente para sus herramientas. El paso de trabajar con piedra a trabajar con huesos fue un avance intelectual importante en la historia de la humanidad. Los antiguos no solo copiaban técnicas conocidas, sino que también las adaptaban a nuevos materiales, lo que demuestra el desarrollo del pensamiento y las capacidades cognitivas. La enigmática arpía. El relieve de la Reina de la Noche, creado alrededor del año 1800 a.C., es uno de los artefactos más misteriosos de Mesopotamia. También conocido como el Relief de Burni, muestra a una diosa alada con garras de ave en lugar de pies sobre los lomos de 2 leones. A sus lados hay búhos, que simbolizan el dominio sobre la oscuridad nocturna y el mundo de los espíritus. La identidad de la diosa representada sigue siendo motivo de debate. Algunos investigadores creen que se trata de Ishtar o Inanna, la diosa babilónica del amor, la guerra y la fertilidad. Otros sugieren que el relieve representa a Ereshkigal, la sombría señora del inframundo y hermana de Ishtar. La simbología del relieve indica el poder y la fuerza sobrenatural de la diosa. Probablemente el relieve era un objeto de culto relacionado con rituales religiosos o prácticas mágicas. Su riqueza de detalles y monumentalidad hablan de la importancia de la representación de la deidad en las creencias de esa época. Hoy en día, este artefacto se encuentra en el Museo Británico. Sacrificio o trofeo de guerra. Los arqueólogos encontraron un broche romano esmaltado del siglo II d.C. Fue hallado en el sitio de un asentamiento de la Edad de Hierro en el sur de Ayrshire, Escocia. Es posible que el artefacto se haya utilizado en un ritual de sacrificio durante la fundación, lo que aporta nueva información sobre los contactos entre los romanos y los britanos locales. Las excavaciones se llevaron a cabo en el terreno de la destilería William Grant & Sons, donde los investigadores encontraron restos de una gran casa de madera y una empalizada fortificada. El broche se encontraba en la zanja de los cimientos, lo que puede indicar su significado ritual. Broches de este tipo se encuentran en las fronteras del Imperio Romano, en la Galia, Suiza y a lo largo del Rin. Los científicos suponen que pudo haber llegado a Escocia como un trofeo de guerra, resultado de comercio o como ofrenda a los dioses. El asentamiento de Curac, donde se hizo el hallazgo, estaba ubicado en un lugar estratégico. Aunque no había fuertes romanos cerca, los arqueólogos encontraron rastros de un antiguo campamento militar. Además del broche, se encontraron artefactos del Neolítico y de la Edad de Bronce. Esto confirma que este territorio estuvo habitado durante milenios, rodeado por 2 diosas. En 1908, los arqueólogos hicieron un descubrimiento asombroso: estatuas de 4.500 años del faraón Menkaura, escondidas en las arenas de Giza. Estas esculturas se conservaron casi en perfecto estado, demostrando la máxima destreza de los escultores del antiguo Egipto. Menkaura no solo fue un gobernante, sino también el constructor de una de las grandes pirámides, y aquí está representado rodeado por 2 diosas. A la izquierda del faraón está Hathor, la diosa del amor, la maternidad y los cielos, que simboliza la protección y el patrocinio divino. A la derecha hay una figura femenina que personifica uno de los nomos, las regiones de Egipto. Esto subraya la importancia del rey como unificador del país. Estas composiciones no solo engrandecían al faraón, sino que también resaltaban su conexión con los dioses. Las esculturas de Menkaura son algunos de los ejemplos más impresionantes del arte del antiguo Egipto. Ellas nos abren una ventana al pasado, permitiéndonos ver cómo los egipcios percibían el poder, la divinidad y la grandeza real. El niño más antiguo de Tailandia. En la cueva Tam Tam Din de Tailandia,
Los arqueólogos hicieron un descubrimiento increíble. Encontraron los restos de un niño que vivió hace aproximadamente 29,000 años. Este hallazgo se convirtió en el entierro humano más antiguo del país y nos abre una página completamente nueva en la historia de la antigua Tailandia. Las excavaciones en la cueva comenzaron en el año 2020, pero solo recientemente se logró encontrar un esqueleto infantil completamente conservado, enterrado en una postura ritual especial. Los brazos y las piernas están fuertemente pegados al cuerpo, lo que indica el uso de vendas o cuerdas. Alrededor se encontraron rastros de una fogata. Los antiguos encendían fuego durante el proceso funerario, probablemente creyendo en su poder purificador. Es interesante que cerca de la tumba los arqueólogos encontraron antiguos dibujos rupestres, huesos de animales y herramientas de piedra. Esto indica que la cueva fue un lugar importante no solo para los entierros, sino también para la vida de los pueblos primitivos durante milenios. Es posible que aquí hayan surgido las primeras tradiciones culturales de los antiguos habitantes del sudeste asiático. Se ha encontrado el Arca de Noé. Según la Biblia, el Arca de Noé salvó a las personas y a los animales del gran diluvio. Y ahora, después de 5,000 años, los investigadores volvieron a prestar atención a uno de los lugares más enigmáticos, la formación de Durupinar en Turquía. Esta estructura de 163 metros coincide sorprendentemente en tamaño con la descripción bíblica de la legendaria embarcación. Científicos de la Universidad Técnica de Estambul y de la Universidad Ibrahim Çeşendeari estudian la zona desde 2021. Un análisis reciente de 30 muestras de suelo reveló arcilla, sedimentos marinos y restos de moluscos de 3,500 años de antigüedad. Esto indica que la región realmente experimentó una gran inundación. La formación está ubicada a solo 30 kilómetros del monte Ararat, donde, según la Biblia, el arca se detuvo después del diluvio. Las dimensiones de la estructura también son similares a las bíblicas. La longitud estimada del arca es de 157 metros y la de Durupinar es de 163. Sin embargo, muchos geólogos son escépticos respecto a la hipótesis. Ellos creen que Durupinar es solo una formación natural. A pesar de esto, el hallazgo sigue generando interés y nuevas investigaciones. Tiene 14,6 millones de años. Los arqueólogos descubrieron en Nueva Zelanda un hallazgo único, el fósil de una abeja antigua que vivió hace 14,6 millones de años. La nueva especie recibió el nombre de Leoproctus bori-donovani y pertenece al género Leoproctus, cuyos representantes aún se encuentran en Australasia y Sudamérica. El fragmento fósil de 6,4 milímetros de longitud fue encontrado en los depósitos del Mioceno en la región de Otago, en el área de Hindan-Mar. Los científicos creen que esta especie vivió aquí mucho antes de la aparición de las abejas modernas, y su presencia en la fauna del Mioceno plantea nuevas preguntas sobre la evolución de los insectos en esta región. Si Leoproctus habitaba en Nueva Zelanda hace ya 14,5 millones de años, entonces tuvo suficiente tiempo para desarrollar numerosas subespecies. Sin embargo, hoy en día solo se conocen 18 especies endémicas, lo que genera preguntas entre los biólogos sobre las razones de una evolución tan limitada. Un tesoro de joyas de oro. Los arqueólogos, al investigar el complejo de templos de Karnak en Luxor, descubrieron un antiguo recipiente lleno de joyas de oro, cuentas y estatuillas de dioses egipcios. Según las estimaciones de los expertos, el hallazgo data de la 26ª dinastía de Egipto y tiene una antigüedad de aproximadamente 2,600 años. Las joyas en el antiguo Egipto no eran simplemente objetos de lujo, se consideraban amuletos mágicos que protegían a su dueño del mal y de las enfermedades. Desempeñaban un papel importante no solo en la vida, sino también en el más allá, brindando protección para la eternidad. Entre los artefactos destacan especialmente las estatuillas del dios Amón, la diosa Mut y su hijo Yonsu. Probablemente se usaban como amuletos y se llevaban en el cuello. Amón era considerado el rey de los dioses y protector de los faraones, y más tarde se unió con Ra, convirtiéndose en la encarnación tanto de la deidad visible como de la invisible. Todos los objetos encontrados serán restaurados y posiblemente exhibidos en el Museo de Luxor. El trilito. En Baalbek, en los cimientos del templo de Júpiter, hay 3 enormes bloques de piedra que aún sorprenden incluso a los arqueólogos más experimentados. Se les llama trilito. Imaginen la escala. Cada uno de estos bloques pesa casi 800 toneladas y sus dimensiones son impresionantes. Aproximadamente 19 metros de largo, un poco más de 4 metros de alto y alrededor de 3,6 metros de ancho. Incluso hoy en día levantar y mover estas piedras gigantes sería complicado, y los antiguos constructores no tenían grúas ni maquinaria especial a su disposición. Hasta ahora no está del todo claro cómo exactamente transportaban y colocaban estas piedras colosales. Se cree que los bloques de piedra se movían sobre trineos de madera especiales, utilizando troncos y la fuerza de cientos de trabajadores. Algunos incluso han sugerido la participación de extraterrestres en la construcción,
Pero los científicos serios rechazan esas hipótesis. El trilitón no es solo la base del templo, sino un claro ejemplo de lo avanzados que eran los conocimientos de ingeniería de las civilizaciones antiguas. Es posible que futuros hallazgos ayuden a revelar el misterio de la aparición de estructuras tan masivas en la antigüedad. El gigantesco sarcófago de piedra pertenecía al poderoso faraón Ramsés III, quien gobernó Egipto durante la dinastía 20. Es una verdadera obra maestra de la escultura y el arte ritual del antiguo Egipto. El enorme ataúd de piedra está cubierto de símbolos meticulosamente grabados y escenas del libro de los muertos, que debían ayudar al faraón a atravesar el más allá y alcanzar la vida eterna. En sus paredes laterales están representadas diosas protectoras como Isis y Neftis, extendiendo sus alas, simbolizando la divinidad, el patrocinio público y la protección. Las inscripciones jeroglíficas relatan las hazañas de Ramsés III y sus vínculos con los dioses. Es interesante que este sarcófago fue reutilizado por los sacerdotes reyes de la dinastía 21, lo que muestra cuándo las tumbas reales fueron reutilizadas en épocas posteriores. Hoy en día, este gran sarcófago se encuentra en el Louvre, donde miles de visitantes pueden verlo. La campaña más secreta en la Tierra. Los intentos de resucitar a los mamuts lanudos generan muchas preguntas. Científicos de todo el mundo creen que los intentos de resucitar a los antiguos gigantes se mantienen en el más estricto secreto. Los participantes de este trabajo no revelan detalles, lo cual resulta sospechoso. El mayor progreso en este campo lo demuestra la empresa estadounidense Colossal Biosciences. Lograron insertar varios genes de mamut en el ADN de roedores y obtener ratones lanudos. El siguiente paso es editar el genoma de los elefantes para crear un híbrido que se parezca lo más posible a un mamut. Sin embargo, incluso si el experimento tiene éxito, surgen preguntas sobre la supervivencia de estos animales en el entorno moderno. El norte ha cambiado y su regreso podría afectar de manera impredecible al ecosistema. Uno de los investigadores del proyecto admitió que la clonación es un tema para el cual es fácil conseguir financiamiento. Esto genera dudas sobre si realmente es posible revivir a los mamuts o si solo es un mito científico que atrae dinero. Una nueva especie de depredador. Los científicos descubrieron en el desierto egipcio el cráneo de Bastidotoncertus, una nueva especie de depredador que vivió hace 30 millones de años. Este gran mamífero carnívoro pertenecía al grupo extinto de los hienodontes y ocupaba la cima de la cadena alimenticia, cazando primates, antiguos hipopótamos y elefantes. Bastidaton recibió su nombre en honor a la diosa Bastet, protectora de los gatos y defensora contra las desgracias. Su hocico y sus dientes realmente recuerdan a los de un felino. Este animal tenía un tamaño comparable al de un leopardo, poseía mandíbulas poderosas y dientes muy afilados, lo que le permitía ser un cazador formidable. El hallazgo se realizó en la depresión de Fayum, que hace millones de años era un bosque verde y ahora se ha convertido en un desierto. Este lugar aporta conocimientos sobre los antiguos ecosistemas de África. Los hienodontes dominaban entre los depredadores, pero el cambio climático y la aparición de competidores más desarrollados llevaron a su desaparición. Ahora su lugar en la naturaleza lo ocupan los antepasados de los gatos y perros modernos. La Piedra del Trueno. En 1782 en San Petersburgo se instaló el famoso monumento a Pedro I, el jinete de bronce, sobre cuya creación se ha escrito mucho, pero el pedestal de la estatua, conocido como la Piedra del Trueno, es en sí mismo un logro de ingeniería único. Este gigantesco monolito de granito fue encontrado cerca de San Petersburgo, en la aldea de Konaya-Lakta. Originalmente tenía 13 metros de largo, 8 metros de alto y 6 metros de ancho. Su peso alcanzaba las 2.000 toneladas. Transportar a un gigante así en el siglo XVIII, sin grúas ni excavadoras, era una tarea increíble. Se decidió transportarlo en invierno, utilizando el suelo congelado y el hielo. La piedra fue colocada sobre trineos de madera y debajo de ellos pusieron esferas de cobre que rodaban por canales especialmente preparados. Cientos de trabajadores, usando cabrestantes y cuerdas, lo movieron hacia el Golfo de Finlandia. Solo esta etapa tomó 4 meses. Luego, el monolito fue cargado en una barcaza y llevado a Petersburgo. Sin embargo, durante el transporte y el procesamiento posterior, se redujo significativamente en tamaño. De las 2.000 toneladas quedaron 1.200. La Piedra del Trueno es el monolito más grande de la historia que se logró mover manualmente. Incluso los antiguos bloques de Baalbek permanecieron en su lugar. Y este gigante de granito se convirtió en parte de uno de los monumentos más reconocibles de Rusia. Ropa teñida en buen estado de conservación. Los arqueólogos descubrieron en los Países Bajos los restos más antiguos de tela teñida, que tienen una antigüedad de aproximadamente 2.800 años. Fragmentos de material de lana con un patrón de cuadro rojo y azul fueron encontrados en una tumba de élite de la temprana Edad de Hierro en la provincia de Brabante Septentrional. La investigación mostró que la ropa probablemente pertenecía a una mujer noble,
enterrada con ricos adornos de bronce y hierro. La tela se conservó gracias a la oxidación del metal de los brazaletes, sobre los cuales quedó presionada. Según los científicos, estos fragmentos podrían haber sido parte de un vestido de manga larga u otra prenda compleja. El análisis reveló que para teñirlas se usaron tintes naturales. El color azul se obtuvo de la planta Isatis tinctoria, una planta conocida desde la antigüedad. El tono rojo se logró usando carmín, obtenido de insectos, probablemente de la cochinilla polaca, Porphyrophora polonica. Este hallazgo confirma que los habitantes de la región ya en el siglo VIII a.C. dominaban tecnologías textiles complejas. Antes de esto, los ejemplos más antiguos de ropa teñida en Europa se habían encontrado en Italia y Austria. Ahora, los Países Bajos también se encuentran entre los países donde mucho antes de la antigüedad se usaban tintes y telas estampadas. Una espada anglosajona del siglo VI. Los arqueólogos descubrieron una espada anglosajona del siglo VI en un antiguo cementerio cerca de Canterbury. El hallazgo se distingue por su excelente estado de conservación y recuérdame a las legendarias armas del entierro de Sutton Hoo. La empuñadura de la espada está decorada con patrones de plata dorada y a lo largo de la hoja se extienden símbolos rúnicos. Una característica especial del arma es el anillo en el pomo, que según los científicos podría simbolizar la lealtad al rey o a la nobleza. Junto con la espada se conservaron restos de una vaina de madera forrada con piel de castor. Además de la espada, en el entierro se encontró un amuleto de oro con la imagen de una serpiente o un dragón. Este tipo de adornos, por lo general, pertenecían a mujeres nobles o se transmitían como reliquias familiares conmemorativas. Las excavaciones muestran una clara división entre las tumbas masculinas y femeninas. En las tumbas masculinas predominan las armas y armaduras, mientras que en las femeninas hay broches, hebillas y joyas. También entre los artefactos hay objetos de origen escandinavo y francés, lo que indica los lazos culturales de los anglosajones. Hasta ahora se han investigado 12 tumbas y aún quedan alrededor de 200 sepulturas que podrían ocultar hallazgos igual de valiosos. El secreto oculto del pasado. Recientemente, un equipo de científicos rusos dirigido por el cristalógrafo de la Universidad Estatal de San Petersburgo descifró la estructura de uno de los minerales más raros del planeta, el uranfita. Este mineral inusual fue encontrado por primera vez hace 70 años en el yacimiento secreto de uranio Turakawak en Kirguistán, pero en ese entonces no se pudo revelar su estructura detallada. Y hace poco la suerte volvió a sonreírle a los científicos. Encontraron uranfita en el yacimiento ruso de Beshtau, en la región de Stavropol. La uranfita pertenece a las micas de uranio y contiene amonio en su composición. Este mineral tiene una luminiscencia brillante y antes se usaba en la fotografía. Pero a pesar de los numerosos intentos de estudiarlo, su estructura exacta seguía siendo un misterio hasta 2023. Gracias al equipo más moderno, los científicos pudieron estudiar en detalle cristales de apenas unos milímetros de tamaño. El mineral resultó ser inestable, por lo que encontrar una muestra de calidad es realmente una suerte. Solo se conocen 11 minerales de uranio con amonio. La mayoría de ellos se encontraron en Estados Unidos, donde el amonio se forma a partir de materia orgánica, por ejemplo, de restos de animales descompuestos. El guardián con una sonrisa enigmática. En la isla griega de Kea, en la cima de una colina, yace un misterioso león de piedra desde hace más de 2600 años. Su sonrisa sabia, que recuerda tanto al gato de Cheshire como a la Mona Lisa, está envuelta en misterio. Los habitantes locales lo llaman Leptos y creen que en algún momento casi destruyó su isla. El león de Kea fue tallado en el siglo VI a.C. en una sola piedra. Según una versión, su autor podría haber sido el mismo arquitecto que construyó la Acrópolis de Atenas. Es sorprendente que la estatua se haya conservado en tan buen estado a pesar de 1000 años de lluvias, vientos y el sol abrasador. Pero lo que más intriga es la leyenda sobre su origen. Según la leyenda, en Kea vivían ninfas acuáticas cuya belleza provocaba la envidia de los dioses. Los olímpicos, enfurecidos, enviaron a un león para destruir la isla. Sin embargo, Kea resistió. Y en honor a esto construyeron un templo y el león mismo quedó como símbolo de esa batalla mitológica. Nadie sabe si su sonrisa fue tallada intencionalmente por el escultor o si es un caprichoso juego del tiempo y el clima. Pero una cosa es segura, el león de Kea sigue encantando a los turistas y permanece como guardián de la antigua leyenda, el barco oceánico Maorí. En Nueva Zelanda ocurrió uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de las últimas décadas. El padre y el hijo, Wayne y Ben Dix, encontraron los restos de una antigua canoa oceánica Waka en la costa de la isla Chatham-Rekohu. Al principio, ni siquiera se dieron cuenta de lo que habían encontrado, pensando que solo era un tronco viejo. Sin embargo, después de las primeras excavaciones quedó claro. Frente a ellos había una enorme embarcación de madera que podría tener unos 500 años. Los arqueólogos ya han extraído de la tierra más de 400 fragmentos de la embarcación, hecha de árboles neozelandeses como pucatea,
Totara y Rimu. Los expertos creen que el hallazgo está relacionado con el pueblo Moriori, los habitantes originarios de la isla Chatham. Es posible que se trate del legendario Waka Ringihoa, mencionado en sus antiguos textos. La canoa encontrada se distingue no solo por su tamaño, sino también por su construcción única, que demuestra la gran habilidad de los navegantes Moriori. Los arqueólogos creen que el estudio del Waka ayudará a comprender mejor cómo se poblaron las islas de la región, por qué rutas viajaban los pueblos antiguos y hasta dónde se extendían las rutas marítimas de los maoríes y los Moriori. Cuentas de la Ruta de la Seda. Los arqueólogos estudiaron unas cuentas únicas de la tumba de una misteriosa mujer apodada la Princesa Roja de la Ruta de la Seda. La tumba fue encontrada en Xinjiang, China, hace unos 15 años, pero recientemente ha llamado la atención debido a sus inusuales adornos. Tienen más de 2000 años. Los especialistas estudiaron 8 cuentas de color rojo brillante y descubrieron que están hechas de raros corales mediterráneos. Los análisis mostraron que el material fue traído de las costas del Mediterráneo occidental. Esto habla de las lejanas y sorprendentes conexiones comerciales de la antigua China, ya que en ese entonces los corales se consideraban un lujo y eran valorados casi tanto como el oro y las piedras preciosas. Los científicos suponen que estas joyas llegaron a Asia Central a través de la Ruta de la Seda, una ruta comercial que conectaba el este y el oeste. Al parecer, las cuentas no eran solo un adorno, sino un símbolo de riqueza, prestigio o poder de la mujer. Túneles subterráneos de Cusco, en Perú, se encontraron misteriosos túneles subterráneos incas con una longitud de casi 2 kilómetros. El hallazgo fue realizado por arqueólogos que estudiaban la antigua ciudad de Cusco. Los túneles conectaban la fortaleza de Axa y Sacsayhuamán, el Templo del Sol, y una importante estructura religiosa. Las construcciones, hechas de enormes piedras, impresionan por su solidez y maestría en ingeniería. Son capaces de resistir los terremotos más fuertes, característicos de la región. Los científicos están seguros de que los incas usaban estos caminos ocultos para el traslado secreto de sacerdotes y comandantes militares entre los lugares estratégicos y rituales. A pesar de las leyendas sobre tesoros, hasta ahora no se ha encontrado nada en el interior. Restos humanos de más de 1 millón de años. Los arqueólogos descubrieron en la cueva española Cima del Elefante unos restos únicos de un antiguo ser humano que vivió hace aproximadamente 1.400.000 años. El fragmento de cráneo encontrado es el más antiguo jamás descubierto en Europa Occidental y representa una especie humana previamente desconocida para la ciencia. La parte del rostro encontrada, apodada Pink por los científicos en honor al grupo Pink Floyd, conserva la mejilla izquierda y la mandíbula superior con dientes. Según los expertos, este antiguo humano era muy diferente de los habitantes posteriores de la región, conocidos como Homo antecesor. Por ejemplo, Pink tenía una forma de nariz más plana, que recordaba más bien al Homo erectus, la primera especie que salió de África hace aproximadamente 1.800.000 años. En aquellos tiempos, el clima de Europa era mucho más suave, y los valles en la zona de Cima del Elefante estaban cubiertos de densos bosques y habitados por hipopótamos, bisontes y ciervos. Una gaita de la antigua Rus en forma de pájaro. Hace muy poco, los arqueólogos descubrieron un instrumento musical sorprendente en Veliki Novgorod, una bolsa de cuero de gaita en forma de pájaro del siglo XII. Este es el primer hallazgo de este tipo en el territorio de la antigua Rus, lo que cambia la percepción sobre las tradiciones musicales de nuestros antepasados. La bolsa de la gaita está hecha de cuero muy fino. Su longitud es de aproximadamente 72 centímetros y su ancho de 45 centímetros. Lo más inusual del hallazgo es la tecnología de fabricación. El cuero fue pegado en 2 capas sin usar hilos, lo que aseguraba la hermeticidad. Esto es absolutamente atípico para esa época. Los primeros historiadores encontraron piezas individuales de gaitas en Novgorod. Por ejemplo, en 2015 se descubrió un tubo para tocar y en 2018 un tubo para soplar. Pero una gaita completa y entera en forma de pájaro se encontró por primera vez. Esto significa que los habitantes de Novgorod no solo usaban instrumentos musicales tomados de otras culturas, sino que tenían su propia tradición de fabricar. Por cierto, la forma de pájaro podría tener un significado simbólico y posiblemente estaba relacionada con las creencias sobre el mundo espiritual o las fuerzas de la naturaleza. Una tradición similar también es conocida en otras regiones de Europa del Este. Por ejemplo, en Bielorrusia y Polonia, la gaita todavía se llama duda y kosa. La inundación ayudó a los arqueólogos. Una reciente inundación poderosa en Libia ayudó inesperadamente a los arqueólogos. Después de que la tormenta Daniel inundó la antigua ciudad de Shahad, el agua arrastró la tierra y dejó al descubierto un artefacto sorprendente, una lápida antigua de la época de los antiguos griegos. Está hecha de piedra caliza y se ha conservado perfectamente hasta nuestros días. Este hallazgo fue un verdadero regalo para los arqueólogos.
ya que Shahad, la antigua Cirene, fue un importante centro científico y cultural del mundo helenístico y posteriormente romano. Aquí alguna vez enseñó el filósofo Eratóstenes, quien fue el primero en medir la circunferencia de la Tierra, y la ciudad misma era famosa por sus templos, teatros y bibliotecas. Inmediatamente después del hallazgo, la Dirección de Antigüedades de Libia formó un equipo de especialistas para proteger y estudiar este valioso monumento. Actualmente la losa está en manos de expertos, quienes ya han confirmado su autenticidad. En un futuro cercano, los arqueólogos planean descubrir los detalles de las inscripciones que podrían revelar más sobre la vida y las personas de la antigua Cirene. Mujeres sin olor. En el noroeste de Namibia vive una asombrosa tribu llamada Jimba. Sus mujeres nunca se bañan con agua, pero a pesar de eso, lucen bien cuidadas y no tienen mal olor. ¿Cómo es posible esto en condiciones de semidesierto donde el agua se considera un lujo increíble? La tribu Jimba surgió hace unos 500 años, cuando parte del pueblo herero se trasladó a través del río Cunene al territorio de la actual Namibia. La principal ocupación de los Jimba siempre ha sido la ganadería, y la vida de las personas depende completamente de las vacas y las cabras. Alrededor del asentamiento, incluso las casas se construyen en forma de círculo para proteger al ganado. Debido a la escasez de agua, las mujeres Jimba están acostumbradas desde la infancia a ahorrar agua y no usarla para lavar el cuerpo. En su lugar tienen una mezcla especial llamada Otjise. La preparan con grasa animal, ocre rojo y plantas locales. Las mujeres la aplican diariamente en la piel y el cabello, lo que les da ese famoso tono terracota. La mezcla Otjise protege contra el sol, retiene la humedad y tiene propiedades antibacterianas previniendo el mal olor. Además, en lugar de lavarse de manera tradicional, las mujeres utilizan baños de humo. Ellas se sientan sobre brasas humeantes con resina de alcanfor, mirra y otras hierbas aromáticas, que limpian el cuerpo y eliminan las bacterias. Para los Jimba, la belleza tiene sus propios cánones. La piel rojiza simboliza fuerza y salud, y los peinados con muchas trenzas y adornos muestran el estatus social de la mujer, su edad y su estado civil. Hoy en día, el estilo de vida tradicional de los Jimba está desapareciendo poco a poco. Los jóvenes cada vez más se van a las ciudades y las tradiciones se están olvidando. Pero todavía es posible encontrar mujeres que conservan los antiguos secretos de higiene y belleza de su asombroso pueblo. Apoya el canal con tu like y un comentario debajo del video. Cuantos más sean ustedes amantes de la arqueología, más videos aparecerán en el canal. Gracias por sus vistas. Hasta luego a todos.